buenas tardes, yo soy Isis, yo hago estos videos acerca de mi fe en Dios y un tema de psicología. Soy psicóloga mexicana y pues creo en Jesús y es algo que me gusta hablar, me gusta decir cómo Jesús puede sanar, puede restaurar y puede reposicionar las vidas para que seamos la persona que Él nos llamó para ser. Entonces hoy les quiero platicar acerca de un tema muy interesante por la razón de que es necesario para la vida. Y te pido que te quedes hasta el final del video, porque voy a pues guiarte en oración para lo que es perdonar. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Voy a hablar del proceso de perdón. En psicología hablamos de un proceso de perdón, hacemos procesos de perdón. Las diferentes doctrinas o diferentes corrientes psicológicas o también diferentes teorías con las que trabajamos. Yo trabajo con la teoría cognitivo-conductual, que tiene que ver con las ideas y el comportamiento, o con las creencias centrales y el comportamiento. Pero hay otras personas que trabajan con otras teorías, entonces depende, ¿verdad?, de cada teoría, pero los procesos de perdón son algo necesario. Algunas teorías o algunos terapeutas usan, digamos, una silla, ¿verdad? La silla vacía, una silla vacía donde ellos hacen al paciente que imagine que la persona a quien le piden perdón o a quien están perdonando, ¿verdad? Piensen que está sentado ahí o sentada allí. En lo que es cognitivo-conductual, en realidad, pues la persona puede solamente, digamos, reemplazar lo que piensa acerca de la situación que pasó, ¿verdad? Y también acerca de la persona, pero también puede hacer un proceso de perdón, ¿verdad? Como decir, como, oh, yo te perdono, esto pasó, esto sentí, esta creencia me quedó, o esta creencia tengo como resultado de esto que pasó. Y así perdonar. Es importante, ¿verdad? Es importante perdonar porque una vez escuché a una persona muy famosa decir que cuando no perdonas, en realidad quien se hace daño eres tú. Porque cuando no perdonamos, me voy a decir también, cuando no perdonamos, quien se hace daño es uno mismo, por la razón de que es como si uno se tomara un veneno, ¿verdad? Esperándose que el otro se muriera. ¿Por qué? Porque tú eres el que estás lleno de ponzoña o de veneno, ¿verdad? En contra de otra persona que ni siquiera sabe que no le has perdonado. Igual manera, nosotros mismos, cuando no nos perdonamos algo que uno dice, yo no debería de haber hecho eso, yo no debería de haber dicho eso, pero ya lo dijimos y es difícil, ¿verdad? Cuando uno tiene una forma de ser de que uno tiene que ser recto, como tú tenías que haber dicho esto para no quedar como una esto. Entonces eso es difícil, ¿verdad? Dejar ir, perdonar y perdonarse puede ser difícil en algunas ocasiones. Entonces, por esa razón, pues yo quise hacer este video porque es un tema muy necesario. He estado platicando con varias personas acerca de, pues, de diferentes temas que podrían tratarse, ¿verdad? No solamente en psicología, pero también en la iglesia o con las personas que ya conocen a Dios. Y es una de las cosas pues, que me llamó mucho la atención. Hablan acerca de la niñez. Y la niñez, no todas las personas tuvieron una niñez perfecta donde no tienen nada que perdonar, ¿verdad? Hay muchas personas, incluyéndome a mí, que tuvimos una niñez que uno dice, y fue difícil. ¿Cómo le hice? No sé cómo le hice. Yo no creía en Dios cuando era niña, bueno, no como ahora, pero uno dice como que, ¿cómo es posible que yo esté aquí y no me haya acabado el diablo en el pasado? Porque pues se fue difícil. Y muchas personas también tuvieron niñez difícil que ahora están batallando con no perdonar, pues sentimientos de baja autoestima y muchas otras cosas que son acarreadas, ¿verdad? Por la falta de apego o por un apego desordenado o por algo que en realidad un trauma que pudieron haber pasado en la niñez que ha sido muy difícil superar. Pues hoy vamos a platicar del perdón, vamos a hacer un proceso de perdón al final del video.
Y voy a platicarles también acerca de lo que dice Jesús acerca de perdonar. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a hablar lo que dice en Mateo 18:28. Perdón, Mateo 18:22. No veía bien. Mateo 18:22 dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En esta ocasión a Jesús le preguntó uno de sus discípulos: Señor, ¿cuántas veces puedo o debo perdonar? Entonces él dijo 70 veces 7, que es un número muy grande, ¿verdad? Y a lo mejor en toda nuestra vida vamos a perdonar más, ¿verdad? Más veces, pero eso quizás se debía o se refería al día, ¿verdad? Porque en realidad cada rato estamos, si somos como muy sensibles, cada rato pues necesitamos perdonar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se nos mete en la fila, ay, perdónalo, tiene prisa. O alguien se te mete enfrente de tu carro y, perdónalo. En vez de ahí dejar ir la boca, ¿verdad? Como que uno se puede enojar con cualquier cosita, pero uno puede decidir perdonar. Entonces, eso es algo que es, pues, importante, ¿verdad? ¿Y cómo perdonamos? Porque, como les digo, es algo que pasa muy seguido, pero ¿cómo perdonamos? Si es algo que es muy difícil, que fuera muy difícil, o algo que está muy arraigado, digamos que venga de la niñez, ¿cómo lo dejamos ir? Los procesos de perdón son precisamente para ponerte en contacto con los sentimientos, con las creencias o los pensamientos que esa situación te generó. Y cuando estés en contacto, cuando sepas como que eso me causó mucho dolor, eso me causó mucho enojo, o mucha tristeza, o mucha impotencia, dándote cuenta de, ese fue el sentimiento que sentí. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste desvalido o desvalida? ¿Te sentiste rechazado o rechazada? ¿Te sentiste triste, abandonado, etcétera, etcétera? Muchas emociones que pudieron haberse agarrado, ¿verdad? Agarrado de ahí, como que, una herida, vamos a agarrarnos de aquí. Cuando te das cuenta, puedes identificar, tengo esta herida, por eso no puedo perdonar, por eso no puedo dejar ir. ¿Y qué es lo que hace la psicología? Lo que es la cognitivo-conductual, vamos a ver, ¿qué pensamiento te generó? ¿Qué creencia central se creó mediante esta situación? Vamos a decir un abandono, me dejó mi mami, o me dejó mi papi. Me dejó y pues yo creé una creencia central, o tengo una creencia de que si mi papi o mi mami, que son las personas más importantes en la vida, me abandonó, entonces, ¿quién más me va a querer? ¿Quién más va a querer estar conmigo? Entonces ahí tienes una raíz de rechazo, ¿verdad? El abandono marcó tu vida, marcó tu corazón. ¿Y cómo perdonamos eso? Aparte de cuando identificamos la raíz de rechazo, ¿verdad? Podemos decidir, de ahora en adelante, yo decido dejar eso atrás. Yo decido decidir perdonar. Y el decidir, como yo les había dicho en videos pasados, nos da poder. El poder de seguir dejando la mochila de piedras atrás, dejando el dolor atrás y siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Perdonando día a día. Un proceso de perdón se hace, digamos, hoy, pero quizá mañana vuelvas a tener que perdonar, pero cada día se va haciendo más fácil. Entonces, pues vamos a hacer un proceso de perdón. Me voy a perdonar a mí misma porque hace ratito le hice mala cara a una persona. No lo hice adrede. Pero es algo que nos pasa siempre. Nos puede pasar. De repente estás ocupada, ocupado y haces algo que
que tú dices, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué le contesté así a esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué algo, lo que sea, ¿verdad? En el día. Entonces es importante, ¿verdad? Como perdonar. Recuerden que también en la Biblia y Jesús dice que no podemos dejar que el sol se ponga sin perdonar, ¿verdad? Sin dejar ir las cargas. ¿Por qué? Porque en la noche cuando nos dormimos podemos soñar algo que no queremos o podemos haber abierto la puerta a algo que no debería estar en nuestra vida, ¿verdad? Si estamos trabajando para nuestra santidad, para nuestra, digamos, que nuestro camino sea como Jesús quiere que sea, ¿verdad? Como nosotros deseamos que esté siempre su presencia con nosotros. Bueno, entonces pues vamos a hacer un proceso de perdón, vamos a orar, porque para mí la sanidad tiene que ver con la mente, el cuerpo y el espíritu. Sí, la mente es importante renovar nuestra mente, ¿verdad? Renovar nuestros pensamientos, pero el trasfondo, la raíz, ¿verdad? La raíz de rechazo en el corazón, solo Jesús la puede limpiar, solo Jesús te puede sanar. Entonces, pues vamos a orar, vamos a hacer un proceso de perdón. ¿Y cómo se hacen, verdad? ¿Cómo se hace un proceso de perdón? Bueno, pues te acercas, ¿verdad? Donde vayas a orar, donde normalmente ores, te sientas, si tomas café o si platicas solamente con Jesús y le dices, Señor, pasó esto. Pues voy a decir el ejemplo que yo les decía de cuando le hice mala cara a la persona. Perdón. Bueno, entonces yo diría esto. Y Señor, yo reconozco que no debía haber hecho eso. No estaba pensando bien en ese momento y volteé y en vez de sonreír, volteé así como que, ¿qué pasó? Y a lo mejor no lo hice de mala gana, como de un corazón que tenga algo en contra de la persona porque ni siquiera la conozco o lo conozco. Pero no fue una reacción amigable. Entonces, te pido perdón, Señor, te pido que me perdones y con tu perdón yo me perdono a mí misma. Eso es una forma, ¿verdad? De perdonar. Con tu perdón, Señor, yo me perdono. Pero también cuando pasan cosas, digamos, en la niñez, ¿verdad? Cosas que son difíciles de perdonar, se hace igual, ¿verdad? Como, Señor, yo reconozco que yo he guardado este dolor por muchos años. Lo he cargado, ¿qué quieren? 20, 30 años, 40 años, 50 años. Y yo hoy decido entregártelo. Decido creer que tú llevaste mis enfermedades en la cruz y mis dolores. Y esto me duele. Entonces yo decido creer que el castigo de mi paz cayó sobre ti. Decido entregarte esto, Señor. Lo dejo ahí porque esto a mí no me sirve. Lo dejo ahí en la cruz porque esto a mí ya no me llena. Al contrario, me duele, me lastima y no me deja caminar ligero o ligera. Lo dejo allí, Señor, y en tu nombre creo que soy libre. Y perdono, y ustedes pueden decir, perdono a fulano, a fulana, perdono a, pues no sé, a la vecina, al vecino, lo que tengan que perdonar. Y cuando ya hayan hecho eso, es posible que estén llorando, ¿verdad? Y es posible que sientan ganas de seguir diciendo a quién perdonar. Ustedes síganle, perdonen y perdonen, porque es un regalo para ustedes mismos. Si también han hecho cosas, han hecho algo que ustedes digan, bueno, yo necesito perdonarme a mí misma, es difícil, o a mí mismo es difícil, lo mismo hacen, ¿verdad? Yo me perdono y reconozco que no soy Dios, que el único que puede dar un juicio en contra de mí es Dios, es Jesús, a través de Jesús. Y Él pagó por mis pecados, por mis delitos. Entonces, entendiendo eso, podemos entender que si ya pasó, hay que perdonarnos, ¿verdad? No somos perfectos. Y bueno, pues esto es lo que tenía para hoy. Espero que les pueda servir. Y si pueden compartir el video, se los agradecería. Si se quieren suscribir al canal, también se los agradezco. Y pues sigo orando para que ustedes y yo sigamos siendo la persona que Dios nos llamó para ser. Que Dios los bendiga.